Las sombras no paran de hablarme. Desde ayer en la noche mi mente no ha parado de recordarme constantemente que mi subconsciente ha sido infectado. Una diáspora aberrante que mientras más pase el tiempo, estaba mucho más profundo con intención de tocar mi conciencia y ensuciarla. Ensuciarla tanto que con solo tocarla, mi mano saldría tan sucia como si tocara una bolsa de basura llena de materia descompuesta. Siempre me ha gustado el Nintendo. Incluso recuerdo como de niño, solía ir con mi tía a comprar juegos quemados para la Wii. Por cierto, la Nintendo Wii fue mi primera consola. Jamás me cansé de jugar en ella. La ama con mi vida, pues mientras uno es más joven, ama más con locura. Recuerdo con lágrimas en los ojos esas tardes donde disfrutaba los clásicos de Mario Galaxy. Solía jugar muchos juegos de Sonic y Kirby. Sin embargo, siempre me decanté por el plomero de bigote gracioso. Hasta la fecha me he pasado todos sus juegos. De niño solía tener muchos problemas en casa. Peleas familiares, malentendidos sociales. El alma mientras más joven sea, más confusa se siente, en un mundo lleno de enemigos. Recuerdo que cuando me sentía triste, solía contarle todo a Mario. Y sí, como ustedes escuchan, a Mario Bros. En esos tiempos no tenía muchos amigos. Siempre fui un chico muy cerrado y por ende sentía que Mario era el único que podía escucharme. Era joven y bueno. Cuando uno es niño es imposible que tu imaginación no vuele como los aviones. Recuerdo incluso en momentos cotidianos, hablaba con Mario como si este en verdad existiera y estuviera al lado mío. Pues sabía perfectamente que él me escuchaba. Que él se interesaba en mis palabras. Es un aspecto muy bonito e inocente de mi juventud. No me puedo quejar. A pesar de todo, tuve una linda infancia. Tiempos hermosos que mientras uno crece, más se aleja la mente de esas épocas. Eventualmente maduré. Y aquel inocente ritual simplemente desapareció. La adolescencia llegó y consigo pensamientos nuevos que jamás había experimentado. Simplemente, había crecido. Sin embargo, los gustos son lo único que perduran con el tiempo. De vez en cuando suelo volver al lugar donde fui feliz. No soy mucho de rejugar títulos que ya he pasado. Sin embargo, me gusta mucho ondear en joyas olvidadas. Un día, mientras me hallaba explorando el repertorio de la franquicia Super Mario, me percaté de algo que para ese momento era impresionante. Existía un juego llamado Super Mario Dreamland o como se traduciría en español, Super Mario Bros. Y la Tierra de los Sueños. Juraba haber recordado que el título se llamaba Super Mario Bros. Land. Sin embargo, la ignorancia tiende a hacer a veces un beneficio. El juego había salido exclusivamente para PC. Genuinamente se me hacía algo increíble, pero muy inquietante. Pues nunca había oído hablar de un juego de Mario para PC. Sin contar ports piratas. Mi obsesión por la saga cegó mi juicio y sin darme cuenta me hice con el archivo del juego. Tras haberlo descomprimido había empezado para mí un sueño. La pantalla se puso negra y tras varios segundos una portada muy simpática se pintaba en mi monitor. Super Mario Dreamland.
Era algo para mí mágico. Lejos de ser un juego de la famosa franquicia. Era simplemente un portal a mi infancia. Praderas y tuberías digitales adornaban los primeros niveles. Típico de cualquier juego del fontanero de rojo. Me sentía como aquella época donde en la laptop de mi tía, pasaba tardes enteras probando juegos Flash. Era un sentimiento muy nostálgico que a pesar de... se me hacía muy difícil no llorar. Me sentía niño de nuevo. Por alguna razón el tiempo pasaba muy rápido. Tanto que era difícil no perder la noción de este. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, decidí poner pausa e irme a la cama. Pero algo había ocurrido. De pronto la temática de los niveles había dado un giro de 180 grados. Lo que antes eran paisajes libres, llenos de naturaleza, tortugas hostiles y cielos abiertos ahora eran niveles cotidianos. Era un nivel literalmente que se ambientaba en una pizzería. Mientras más avanzaba podía ver niños jugando al fondo del mapa. Podía sentir una ambientación muy familiar. Incluso hasta de los sprites podía reconocer siluetas conocidas. Podía verme a mí. Y es que me cuesta decir estas palabras. No por el miedo sino por algo que inexplicablemente me generaba un nudo en la garganta. El nivel finalizaba con Mario entrando a un castillo como de costumbre. Sin embargo la meta no era una bandera como solía ser habitualmente. Era ahora un grupo de niños y adultos reunidos alrededor de una mesa, pareciendo cantar cumpleaños a un pequeño, que claramente podía reconocer. Era yo. Lo digo porque a pesar de ser un juego con gráficos muy viejos, algo podía notar en esos cuadros digitales que pintaban en mi pantalla no solo un juego, sino recuerdos. Ese nivel pertenecía al recuerdo de mi cumpleaños número 12, donde mi familia y amigos nos habíamos reunido en una pizzería a celebrar mi día. Fue un buen día. Yo la verdad, no sabía qué estaba pasando exactamente. No sé si lo que estaba viendo era un espejismo, una confusión o simplemente un sueño. Pero no podía ni siquiera explicarme a mí mismo qué estaba viendo. El sueño se fue abruptamente de mi cabeza y algo me hacía querer seguir jugando. El siguiente nivel ahora estaba ambientado en una granja, podía ver animales y mucha vegetación. Más adelante había una casa, muy colorida. Podía ver cuadros, mesas y muchas decoraciones. El juego parecía mejorar sus gráficos mediante iba avanzando. Y a pesar de todo, ni siquiera podía ver o sentir la lógica detrás de todo esto. El nivel pude reconocerlo. Era la casa de mi tío abuelo. Lo digo porque a pesar de no ser una réplica exacta, habían adultos y niños jugando en esta. El final del nivel me dio la razón. Ocurrió lo mismo. En lugar de ser una bandera la línea de meta, ahora era la cocina de la casa donde adultos y niños parecían almorzar. Ese nivel pertenecía al recuerdo de la vez que mi familia y yo fuimos a la finca del tío Enrique a almorzar. Y así durante un buen rato el juego iba generando niveles de recuerdos hermosos que ni siquiera yo recordaba. Recuerdos fugaces. Sueños y vivencias que estaban guardados muy pero muy adentro de mí. Como quien guarda en un álbum fotos y recuerdos. Lo que estaba viviendo era una mezcla emotiva de felicidad y nostalgia. Como si mi subconsciente estuviera teletransportándose al pasado. Sin embargo, el pasado a veces no solo trae felicidad. Y ese fue el detalle que entre el frenesí ignoré infantilmente. En ese momento, el juego pareció haberse congelado. La pantalla de carga pasó a ser negra y así se quedó por lo menos unos 20 segundos. Pasado este tiempo el juego cargó un nuevo nivel. Era un plaza gris y al ver el fondo supe perfectamente qué recuerdo era este. En ese momento, quité las manos de mi teclado y me di cuenta. Oh bueno, supe lo inocente que fui. Al no darme cuenta de las cosas que estaban por venir. Sentí miedo. Pero no por el terror de algo inquietante. Sino que, efectivamente el pasado a veces no es todo color de rosas y no siempre trae consigo buenos momentos. Me daba miedo avanzar por el nivel. Pues yo sabía que estaba por venir. Sentí miedo como aquel que está nadando en el mar y ve desde muy lejos que una ola muy grande viene hacia ti y solo puedes rezar para que esta no acabe contigo. Lágrimas comenzaron a bajar por mi mejilla.
Pues jamás pensé que ver un recuerdo con mis propios ojos lastimaba mucho más que verlo en mi mente. Me llené de valor y comencé a hacerme paso entre aquel nivel. Era una plaza. Habían árboles por doquier. Se veían pájaros e incluso gente caminando de fondo. Se veían coches y motos pasar de fondo. Pero me di cuenta que mientras más avanzaba, más gente parecía haber. Tanto que ya aparecían como aglomerados entre sí. Y fue aquí que ya me empecé a ver a mí mismo en el borde del abismo. El final del nivel era lo mismo. Era el epicentro del recuerdo como los niveles anteriores. Mario entró al castillo pero dejó detrás de él una escena que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. La meta. En lugar de ser una bandera, era... bueno. Habían muchas personas rodeando a un niño, quien parecía abrazar a alguien que estaba acostado en el suelo. La escena simplemente me hizo ver todo borroso. No por una migraña, sino por un mar de lágrimas que denotaban en mí. Oh bueno. Que de lejos parecía haber abierto una herida que por muchos años me costó sanar. Un recuerdo que me había esforzado por años borrar de mi mente. Ni el licor más fuerte, ni la terapia más profunda podría ayudarme de nuevo a volver a superar ese escenario. El recuerdo de aquel nivel pertenecía al día que vi a mi padre morir en mis brazos, tras ser asesinado a plena luz del día. No me gusta ondear sobre mi pasado. Sin embargo, aquel momento me quebró por siempre. No es fácil cargar con una cicatriz tan grande. Pues a diferencia de una herida, un mal recuerdo no se esfuma ni se olvida, sino que eres tú quien debe aprender a vivir con eso. Me había sumergido tanto en la nostalgia que simplemente no me había dado cuenta hacia dónde el barco se estaba dirigiendo. Pues no es culpa mía ni de nadie. Caminar sin querer hacia la fecha equivocada. Y pensar que este era el primer mal recuerdo de la partida. Y fue así. Así como disfruté ver mis recuerdos en niveles. Tuve que ver mis peores momentos también. Destrozado. Ya sin una pizca de entendimiento. Llegué a lo que parecía ser el nivel final. El recuerdo final. Todo empezaba en la sala de un hospital. E irónicamente, a diferencia de los demás niveles, a pesar de ser el último, era el más corto de todos. Sin embargo, no importaba, pues nadie más que yo sabía perfectamente lo mucho que dolería esto. Se podían ver decoraciones de hospital. Lo de siempre. Estuve segundos avanzando hacia adelante y no hacía más que ver un profundo pasillo blanco, donde yo sabía muy bien a dónde me iba a llevar este. El juego se quedó congelado por unos 10 segundos y lo que era el final llegó y pegó mucho más fuerte que 10 yunques. Mario, al entrar a la habitación, se quedó parado, inmóvil, viendo lo que era una cama. Habían lo que parecía ser doctores rodeando a una mujer, quien parecía estar dando a luz. Pero solamente yo sabía muy bien lo que iba a suceder. El juego entró como en una especie de cinemática. Se veía a la mujer pujando mientras doctores la ayudaban con el parto. Hasta que se vio como una pequeña bola de sangre salía de ella, para posteriormente la mujer caer hacia atrás desplomada en su cama. Se podían ver los detalles. A pesar de estar todo pixeleado, la mujer ya no respiraba y los doctores se podían ver con mucho pánico. Mario simplemente no siguió de largo. Dio media vuelta y se perdió en el pasillo. El nivel había terminado. No hubo música. No hubo sonido. No hubo más niveles y simplemente los créditos nunca llegaron. En su reemplazo solo se mostró. Bueno. Quiero que lo vean por ustedes mismos.
El hecho de que Mario me haya llamado por el apodo que usaban mis familiares para referirse cariñosamente hacia mí provocó en mí un derrumbe. Dolió más que miles de cuchillos clavándose en mi cuerpo. Quería decir algo en ese momento. Pero simplemente las palabras no salieron. En su lugar un sentimiento de soledad me golpeó sin tregua. Una sensación de desesperación y soledad se apoderó de mí. Me dieron ganas de correr y buscar a alguien para contarle o por lo menos para que me escuchara. Pero en respuesta solo había un silencio sepulcral. La felicidad y la esperanza nunca llegó. Solo se quedó la derrota. Por lo menos acá. Y prefiero eso. Pues en la tierra de los sueños sé muy bien que ellos estarán mejor.